Território de Montana, agosto de 1880. El sol ardía bajo sobre el filo de las montañas Bitterroot cuando la divisó, descalza, una mancha de polvo en medio del camino como si no tuviera otro lugar a donde ir. Marco Soler detuvo su caballo, sus botas golpeando la tierra con un sordo golpe. No era un hombre al que le gustaran las sorpresas, y hoy había visto una. Se quitó el sombrero, se secó el sudor de la frente y la miró directamente. ¿Está perdida? Ella no respondió de inmediato. Su vestido le colgaba como si hubiera pertenecido a otra persona. Sus brazos estaban raspados y magullados, pero sus ojos, claros y firmes, se encontraron con los suyos como si todavía le quedara algo de lucha. Necesito trabajo, dijo. O comida. Él la examinó de nuevo. No podía tener más de 22 años. Mi nombre es Elara, dijo. Elara Robles. Era joven, pero no una niña, y tenía en la voz ese peso que proviene de haber soportado más de lo que le correspondía. Marco se frotó la nuca, miró hacia el lejano perfil de su rancho, anidado en una cuenca de colinas secas y salvia. La mayoría de la gente que viene buscando trabajo trae una carreta o zapatos. Tuve ambos, dijo ella. Su voz se quebró, y desvió la mirada rápidamente. Él no preguntó más. Había visto esa mirada antes en gente que había perdido más de lo que podía explicar. Su mandíbula se tensó mientras la miraba de nuevo, luego dijo. Puede trabajar por comida o ser mi esposa. Lo dijo sin rodeos, sin sonreír, sin bromear. Ella lo miró, con los ojos muy abiertos, pero en lugar de huir o maldecirlo, dio un paso adelante, lento y seguro, y le tomó la mano sin una palabra. Y así, el resto del verano cambió. El rancho Soler se extendía por 300 acres de tierra dura. La mayor parte inhóspita para cualquier cosa que no fuera ganado, viento y hombres demasiado tercos para irse. Marco lo había dirigido solo durante casi 5 años, desde que su padre murió y sus hermanos se marcharon a California. No había planeado casarse. La verdad, no había planeado mucho de nada, pero Elara se movía por su casa como si siempre hubiera pertenecido allí. Limpiaba los suelos sin quejarse, cocinaba comidas de casi nada y nunca pidió más de lo que él le daba. Dijo poco esa primera semana, pero sus ojos se mantuvieron perspicaces y sus manos nunca dejaron de trabajar. Fue al 7.º día, justo después del anochecer, cuando finalmente habló de por qué había venido. Tuve 2 hijos, dijo, su voz baja. Un niño y una niña, Alma y Leo. Su padre nos abandonó en Lewistown. Intenté mantenernos, pero no había suficiente. Una viuda de allí los acogió, dijo que los criaría si me iba. Marco acababa de dejar su café. Por la forma en que la miraba, con los hombros tensos, las manos apretadas en el regazo, pudo ver el dolor que ella había arrastrado hasta su puerta. Los recuperaré, dijo. Cuando pueda permitírmelo. Él asintió. Lo haremos, dijo, en voz baja pero segura. Ella parpadeó, lo miró. ¿Lo dice en serio? Sí, dijo él. Si estamos casados, entonces ellos también son míos. Sus ojos se llenaron, pero no lloró. En cambio, se puso de pie y se acercó a él, apoyando una mano en su pecho. Era la primera vez que lo tocaba desde aquel día en el camino. Su corazón latió con fuerza bajo su palma. No vine aquí para enamorarme, dijo. No te lo pedí, dijo él, pero creo que quizás lo estamos. Ella se inclinó y lo besó. Fue suave, como el roce del viento entre los álamos, pero tenía más peso de lo que él jamás había conocido. Para cuando llegó septiembre, se habían casado en silencio, solo ellos dos y su peón como testigo. Marco le construyó un huerto con sus propias manos, y ella pintó la puerta principal de azul porque dijo que así la casa se sentía como un hogar. Se reían más, cenaban juntos todas las noches, dormían cerca. Una mañana, ella lo encontró reparando un poste de la cerca en el pastizal trasero. Le trajo agua y una galleta envuelta en tela, luego se sentó a su lado en el suelo. Hacía mucho tiempo que no sonreía, dijo, hasta que llegaste tú. Él la miró, le apartó un mechón de cabello de la mejilla. Igual. Esa noche, mientras yacían en la cama, su mano encontró la suya bajo la colcha. Los dedos entrelazados, apretados como raíces. En octubre, llegó una carta de Lewistown, la viuda que cuidaba a los niños había muerto. El sheriff necesitaba a alguien para reclamar a Alma y a Leo. Elara leyó la carta 2 veces, el corazón latiéndole con fuerza. Marco le tomó la mano, firme como siempre. Iremos mañana, dijo. Salieron antes del amanecer.
Marco conducía la carreta mientras el Lara se sentaba a su lado, con las manos apretadas en su falda para evitar que le temblaran. Cuando llegaron, los niños esperaban en los escalones de la pequeña casa de tablillas, tomados de la mano. Alma tenía los ojos de Elara. Leo tenía su barbilla. Ambos la miraban como si recordaran cada centímetro. Mamá, susurró Alma. Elara cayó de rodillas y los abrazó. Ya estoy aquí. Nunca más los dejaré. Marco se paró detrás de ella, en silencio. Leo levantó la vista hacia él, cauteloso. ¿Quién es él? Elara se giró y le tendió la mano a Marco. Este es Marco. Él es su padre ahora. Marco asintió, sus ojos cálidos. Sí me aceptan. Ninguno de los niños habló, pero Alma se acercó, apoyando su pequeña mano en la suya. Leo la siguió después de un momento. Marco no se movió, simplemente los dejó venir, su corazón abriéndose de par en par. Para el invierno, eran una familia. Alma ayudaba a Elara a hornear. Leo seguía a Marco a todas partes, preguntando por las vacas, las cercas y las estrellas en el cielo. La casa era más ruidosa ahora, llena de risas y pequeños pasos. Una noche, después de que los niños estuvieran dormidos, Marco sacó a Elara al porche. Las estrellas brillaban y el aire olía a pino y tierra fría. Lo cambiaste todo, dijo él. Ella se apoyó en él. Tú también. La besó entonces, larga y profundamente, sus manos envueltas alrededor de su cintura como si nunca quisiera soltarla. Ella lo miró, sonriendo entre lágrimas. Te amo. Lo sé, dijo él, con la voz grave. Yo también te amo. Y ella no lo dudó. Ni por un segundo. Habían sido extraños una vez, unidos por el hambre y el azar. Pero ahora eran algo completamente diferente. Eran un hogar. El viento había cambiado a finales de noviembre, trayendo consigo el primer y tenue olor a nieve. Marco se levantaba antes de que amaneciera, como siempre, pero ahora encontraba un chal de lana doblado sobre su abrigo y diminutas botas alineadas junto a las suyas en la puerta. Alma había tomado la costumbre de levantarse temprano solo para sentarse con su madre mientras el café hervía. Leo, más lento para confiar, observaba desde las esquinas, pero había empezado a seguir a Marco al granero sin que se lo pidieran. Una mañana, mientras la escarcha cubría el cristal de la ventana, Elara le trenzó el cabello a Alma mientras la niña parloteaba sobre las huellas de coyote que había visto detrás del gallinero. Marco remendaba un arnés roto junto a la estufa, sus ojos parpadeaban hacia ellas de vez en cuando, la tranquila calidez familiar asentándose en él como un amanecer que no sabía que necesitaba. ¿Alguna vez piensas en la educación para ella?, preguntó, sin levantar la vista. Elara terminó la trenza. Cada día. Pero no hay maestros por aquí. Hay una viuda en el pueblo que enseña en su salón, dijo él. Doña Clara. Tiene casi 70 años, pero es muy perspicaz. Podría valer la pena preguntar. La mano de Elara se detuvo sobre los hombros de Alma. ¿Podemos permitírnoslo? Marco la miró a los ojos. Nos las arreglaremos, asintió ella, no con la gratitud de alguien acostumbrado a deber, sino con tranquila resolución. Irá. Esa tarde, Marco enganchó el equipo a la carreta, envolvió a Leo en una colcha y los llevó a todos al pueblo. El viaje fue largo, los caminos llenos de baches por la lluvia del mes pasado, ahora congelados. Alma pegó la cara a la ventana todo el camino, su aliento empañando el cristal con cada asombro de ojos abiertos ante los campos que pasaban. Doña Clara accedió a acoger a la niña 3 días a la semana a cambio de huevos y la ayuda de Elara para lavar la ropa. Elara aceptó antes de que Marco pudiera ofrecerse a pagar con monedas, y él notó la firmeza de su mandíbula cuando lo dijo. Ella no era de las que dejaban que otros cargaran con su peso en el camino a casa. Elara miró hacia las colinas, su voz baja. Pensé que había venido aquí para sobrevivir. Marco no dijo nada, esperando. No esperaba querer más que eso. Él estiró la mano por el asiento, sus dedos rozaron los suyos. ¿Crees que quizás está bien tener más? Ella no respondió, pero no retiró la mano. El siguiente domingo, Marco salió con Leo a revisar la línea de pastoreo inferior. El niño preguntó por todo. ¿Por qué la cerca estaba inclinada, qué comían las vacas en invierno, si el cielo podría alguna vez caerse? Marco respondió lo que pudo, y cuando no sabía, lo admitió. A Leo pareció gustarle eso más que cualquier respuesta. Para cuando regresaron, Elara y Alma habían cocido manzanas hasta hacer salsa y habían puesto galletas calientes sobre la mesa.
Marco notó cómo la niña observaba a Leo comer su porción, con los ojos llenos de alivio. Había pasado demasiadas noches preguntándose si él tendría suficiente. Más tarde esa semana, Elara encontró una pila de libros desgastados en el ático, de la madre de Marco, con lomos agrietados y manchados de la edad. Leyó cada uno en voz alta a la luz de la lámpara, su voz suave pero firme. Alma se acurrucaba contra ella, Leo escuchaba desde el suelo. Marco se sentó cerca, su mano apoyada en el tobillo de Elara bajo el dobladillo de su vestido, desapercibida, pero arraigándolos a ambos. Una noche, después de que los niños se acostaran, Elara se quedó junto al hogar. Marco estaba engrasando las bisagras de la puerta trasera de la cocina. Las mangas de su camisa remangadas hasta el codo, los antebrazos manchados de polvo y grasa. ¿Alguna vez deseaste algo antes de tenerlo?, preguntó ella. Él dejó el trapo. No estoy seguro de haber entendido cómo. Ella se acercó a él entonces, las manos en su cintura, sus ojos buscando su rostro. Solía pensar que nunca más querría un hombre. Pensaba que estaba más segura sin uno. Él asintió, dejándola encontrar las palabras. Pero te miro y no siento miedo. Él la atrajo cerca, una mano en la parte baja de su espalda. Nunca tendrás que tenerlo. Cuando la besó, no fue apresurado, fue lento y seguro, como todo entre ellos. Ella le rodeó el cuello con los brazos, y algo en ella, años reprimido y encerrado, finalmente se relajó aquel invierno. La nieve cayó copiosa y temprana. Las cercas desaparecieron bajo blancos montículos, los días se redujeron a unas pocas horas de luz gris, pero la casa se mantuvo firme. Marco le enseñó a Alma a leer huellas de caballos, y Leo aprendió a partir leña con un hacha casi demasiado grande para él. Elara cosió nuevos mitones con franela vieja, y su risa comenzó a escucharse con más frecuencia, ya no era algo raro y fugaz. Una noche, con los niños dormidos, Marco le trajo un bulto envuelto en lona, un libro de contabilidad, en blanco y a la espera. Siempre hablas como alguien que tiene cosas que decir, dijo. Quizás sea hora de escribir algo de eso. Ella abrió la cubierta, tocó el papel grueso. No sabría por dónde empezar. Él le acarició la mandíbula con un nudillo. Empieza por hoy. Eso es suficiente. Ella lo miró, con los ojos brillando un poco. Siempre sabes lo que hay que hacer. No lo sé, dijo él, pero lo sé contigo. Ella se apoyó en él, y el fuego crepitó a sus espaldas mientras la nieve golpeaba las ventanas. En esa pequeña y tranquila habitación, el mundo exterior podría haberse desvanecido, y ninguno de los dos lo habría notado. Construyeron algo allí, entre el silencio y la promesa, entre viejas heridas y nuevas esperanzas. Y cada mañana, cuando la verdad amanecía antes del alba, allí estaba ella, su aliento suave junto al suyo, su mano bajo la suya, y el peso de su amor anclándolo más profundamente de lo que cualquier tierra podría haber hecho jamás. A finales de enero, el frío se había asentado profundamente en el suelo. Incluso el ganado se apiñaba en el pastizal inferior, su aliento elevándose en nubes. La pila de leña se había reducido a sus dos últimas filas, y el arroyo detrás del granero se había congelado casi por completo. Elara estaba en la mesa de la cocina, amasando con manos firmes. Alma pelaba patatas cerca, tarareando por lo bajo, mientras Leo estaba sentado con las piernas cruzadas junto al hogar, tallando un palo en algo que aún no había nombrado. Marco entró con su sombrero cubierto de nieve blanca, sus botas pesadas de nieve. Cerró la puerta con cuidado y respiró lentamente, dejando que el calor interior deshelara la tensión de sus hombros. Están bajando alces por el cañón oeste, dijo, quitándose los guantes. Significa que los lobos probablemente los siguen de cerca. Elara se detuvo, se limpió las manos con un trapo. ¿Crees que se acercarán al ganado? Podrían, si tienen suficiente hambre. Pondré trampa cerca de la cerca al amanecer. Alma levantó la vista, con los ojos muy abiertos. ¿Dañarán a las vacas? No si nos adelantamos, dijo él. Las cosas escasean para todo cuando la nieve se queda tanto tiempo. Elara dejó la masa a un lado para que subiera y se acercó a él. Sus manos le quitaron la nieve de los hombros, luego se demoraron un momento. ¿Necesitas ayuda para poner las trampas? Él la miró a la cara un momento antes de responder. Podría usar un par de ojos perspicaces más. Ella asintió, y eso fue todo.
Se levantaron temprano a la mañana siguiente, dejando a Alma y Leo con la vieja doña Elena de la hacienda vecina, que había venido a tomar café y se había quedado a pasar la noche cuando el viento arreció. El ara cabalgaba junto a Marco, su bufanda cubriéndole la boca, los ojos fijos al frente. El cañón oeste estaba en silencio, la nieve amortiguaba todos los sonidos, excepto el crujido del cuero de la silla de montar y el de hielo bajo los cascos. Marco desmontó primero, ató su caballo a un piñón desnudo y comenzó a buscar señales. El ara lo siguió, sus botas crujiendo por la nieve. Él se agachó junto a un conjunto de huellas largas y estrechas, 2, quizás 3, no muy lejos. Ella se arrodilló a su lado, estudiando el suelo. Pasan a menudo, solo cuando están desesperados. Ella no habló por un rato después de eso. Trabajaron metódicamente, colocando acero en las sombras más profundas, cebando con restos de la matanza de la semana anterior. El frío les calaba los guantes, pero ninguno se quejó. Cuando se detuvieron a descansar, Marco sirvió café de la cafetera de estaño que había empacado, y se sentaron en un tronco caído, el vapor elevándose entre ellos. ¿Alguna vez has puesto trampas antes?, preguntó él. Solía atrapar conejos en Kansas, dijo ella. Pero no así. Nunca tuvimos mucha tierra. Solo lo suficiente para unas pocas hileras de maíz y una cabra vieja coja. Él sonrió, con los ojos arrugados. ¿Lo extrañas? Ella negó con la cabeza, extraño a quien solía ser allí, no el lugar. Él le pasó la taza. Ahora eres más fuerte. Ella lo miró a los ojos. Lo soy gracias a aquí. Gracias a esto. Él no respondió, solo miró los árboles cubiertos de nieve, pero su mano encontró la de ella, cálida en el frío, y la apretó. Regresaron a casa lentamente, el cielo tiñéndose de un dorado pálido a sus espaldas. El humo salía de la chimenea, y Leo saludó desde la ventana cuando entraron. Dentro, la casa olía a cebolla y jamón, y Alma ya había puesto la mesa. Esa noche, después de que los niños estuvieran acostados y el fuego se atenuara, Marco sacó el rifle de su padre y comenzó a engrasar el cañón. El ara estaba sentada cerca, cosiendo parches en los pantalones de Leo. ¿Crees que nos quedaremos aquí para siempre?, preguntó, sin levantar la vista. No veo por qué no. Ella terminó de coser, luego lo miró. ¿Alguna vez querrías irte? ¿Probar un lugar nuevo? Él dejó el rifle a un lado y se inclinó hacia adelante, apoyando los brazos en las rodillas. Intenté irme una vez. Después de que mis hermanos se fueron al oeste. Llegué hasta Idaho antes de dar la vuelta. ¿Por qué? No sentía que fuera mío. Esta tierra me retiene de una manera que no puedo explicar. Ella asintió lentamente. A mí también me está empezando a retener. Él le tomó la mano, sus dedos callosos rozando su palma. Entonces nos quedamos. Y hacemos que sea nuestro. Los días se alargaron después de eso. Poco a poco. Lo peor del frío pasó, y la nieve comenzó a suavizarse. Alma se dedicó a estudiar junto a la ventana, escribiendo letras en una pizarra con la lengua entre los dientes. Leo ayudó a Marco a reparar el cobertizo de grano, martillando clavos con ambas manos, y declarando cada tabla como nueva. Una tarde, el ara se paró al borde del pastizal, observando el sol ponerse detrás de la lejana cresta. Marco se acercó a ella, en silencio por un rato. Se acerca la primavera, dijo. Ella asintió. Quiero plantar melocotoneros a lo largo de la cerca sur. Él se volvió hacia ella. ¿Melocotoneros? Ella sonrió. Teníamos uno cuando era pequeña. Nunca dio muchos frutos, pero florecía de color rosa cada abril. Creo que los niños deberían ver eso. Él estudió su rostro, la forma en que su cabello captaba la última luz. Entonces los plantaremos. Ella se apoyó en su costado, y se quedaron así mientras la luz se desvanecía. El mundo tranquilo y a la espera en la quietud. Ella dijo, nunca supe que la paz podía tener peso. Él la rodeó con el brazo. Lo tiene, y lo llevaré contigo. Ninguno de los dos habló después de eso. No lo necesitaban. Todo lo que habían construido, la tierra. Los niños, la tranquila confianza entre ellos, había echado raíces como lo hacen las cosas cuando se cuidan con esmero. Y justo más allá de la cresta, el primer pájaro de la primavera cantó al anochecer. A principios de marzo, la tierra se había ablandado lo suficiente para que el ara pudiera arrodillarse en ella. Presionó sus dedos en el suelo suelto a lo largo del borde sur de la propiedad,
donde la tierra se inclinaba justo para el sol y el drenaje. Marco había limpiado la maleza días antes, partiendo las raíces él mismo y apilando los recortes en montones ordenados. Ahora estaba a unos pocos metros, observando mientras ella colocaba el primer retoño en su lecho poco profundo. ¿Estás segura de que los melocotones crecerán aquí?, preguntó, quitándose la tierra de las palmas. No, dijo ella. Pero si lo hacen, significará que hicimos algo bien. Él asintió una vez y se agachó a su lado, sosteniendo el segundo retoño mientras ella compactaba la tierra a su alrededor. Ella no usaba guantes. Dijo que le hacía sentir más cerca del trabajo. Alma estaba cerca, con los brazos alrededor de un manojo de bramante. Mamá, ¿crecerán para mi cumpleaños? El ara levantó la vista, entrecerrando los ojos contra la luz. Crecerán, pero no florecerán hasta al menos un año. Paciencia, pequeña. Alma lo consideró mientras le entregaba el bramante. Puedo esperar. Solo quiero verlo suceder. Para cuando el último árbol estuvo plantado, el sol había bajado, proyectando largas sombras azules sobre el campo. Leo se había quedado dormido en el porche con un almanaque con las esquinas dobladas abierto sobre su pecho. El niño se había aficionado a leer mapas últimamente, trazando ríos con un dedo como si algún día quisiera seguirlos. Marco ayudó a Elara a ponerse de pie, apartándole un mechón de cabello de la sien. ¿Quieres ponerle nombre? Ella inclinó la cabeza. Los árboles no necesitan nombres. Quizás no, dijo él. Pero tú sí. Ella miró la hilera ordenada, cada uno atado con cuerda de cáñamo a un poste para apoyarse. Alma puede ponerles nombre. Ella recordará. Más tarde esa semana, llegó la noticia de Fort Owen de que un hombre había llegado preguntando por una mujer y 2 niños. El mensaje llegó por medio de un escribiente que pasó por su ruta hacia el norte. No se dio ningún nombre, solo una descripción que se instaló pesadamente en el pecho de Elara mientras Marco la leía en voz alta. Alto, ojos pálidos, mano izquierda torcida por una fractura, dijo, bajando el papel. Ese es él, dijo ella, con voz apagada. Pensé que se había ido al este. ¿Crees que vendrá aquí? Creo que ya lo ha hecho. Marco dobló la nota una vez, luego otra. ¿Quieres irte? Ella negó con la cabeza. Ya no huiré. Él la miró fijamente por un buen rato, luego dijo, entonces estaremos listos. Esa noche, él movió el rifle de encima de la chimenea a debajo de su cama. Elara no lo mencionó, pero le tendió la mano por debajo de la colcha y le tomó la suya después de que la lámpara se apagara, sus dedos entrelazados firmemente con los suyos. A la mañana siguiente, ella esperó hasta que Alma y Leo salieron a alimentar a las gallinas antes de abrir el baúl a los pies de la cama. Dentro, envuelta en tela aceitada, había una pequeña pistola que no había tocado desde Lewistown. La revisó, luego la volvió a envolver y la guardó en su abrigo. Marco no habló cuando la vio deslizarla en su bolsillo. Él solo asintió una vez. 2 días después, llegó el hombre. Subió por el camino justo después del mediodía, su caballo espumoso y su abrigo polvoriento. Elara lo vio primero a través de la ventana de la cocina y sintió que se le cortaba el aliento, pero cuando salió, sus hombros estaban cuadrados. Marco ya venía del granero, su andar lento y uniforme. Alma y Leo estaban junto a la cerca, observando. El hombre desmontó, su mano izquierda rígida a su lado. Sus ojos se fijaron en los niños, luego en Elara. ¿Te ves bien? Ella no respondió. Él dio un paso adelante, con expresión indescifrable. Vine a llevármelos. Marco se interpuso entre ellos. No. La mandíbula del hombre se contrajo. ¿Eres su marido? Lo soy. ¿Crees que eso significa algo para mí? La voz de Elara era suave pero dura. Los abandonaste. No puedes volver y decir qué pasa ahora. No te di permiso para llevártelos. No eran tuyos para empezar. Ella dijo, solo reclamaste lo que podías usar. Él la miró, luego la pasó por alto a los niños. Son míos. Marco no se movió. No lo son. El hombre echó mano a su abrigo, pero Marco ya había sacado su rifle. No estaba apuntando, pero estaba listo. Elara dio un paso adelante, luego, de pie entre ambos hombres. Sacó la pistola de su abrigo y la sostuvo a su lado, suelta, pero firme. No dejaré que te los lleves, dijo. Él la miró fijamente, luego volvió a mirar el rifle. El silencio se extendió, frágil como el cristal. Finalmente, se dio la vuelta hacia su caballo. Esto no ha terminado. Sí lo está, dijo ella. Simplemente aún no lo sabes.
Se fue sin decir una palabra más. Esa noche, Elara encendió una hoguera en el patio y dejó caer el bulto de tela aceitada entre las llamas. La pistola silbó al encenderse. Marco estaba a su lado, con los brazos cruzados, sin decir nada. Cuando desapareció, ella se volvió hacia él. Ya no quiero llevarla. No tendrás que hacerlo, dijo él. Ella se apoyó en él, su cabeza descansando justo debajo de su clavícula. No creí que podría enfrentarme a él. Él la rodeó con ambos brazos. No te enfrentaste a él. Te alzaste más alta. Dentro, Alma le enseñaba a Leo a escribir su nombre en línea recta. El viento de afuera se había suavizado, y los árboles del pastizal estaban quietos. Elara inclinó la cabeza hacia atrás, mirando a Marco. Me devolviste más que un hogar. Él le besó la frente. Te devolviste a ti misma. La primavera llegó lenta, pero llegó. Y todo lo que importaba se quedó justo donde debía. Abril trajo una suavidad a la tierra que no se había sentido en años. La última nieve se derritió en los campos, y el arroyo detrás del granero comenzó a moverse de nuevo, lento y plateado. Alma plantó semillas en el huerto, se levantó junto a su madre, cuidadosa y deliberada, mientras Leo caminaba por las cercas con Marco, llevando un pequeño saco de clavos y tarareando sin melodía. Con la amenaza atrás y el invierno finalmente roto, la casa adquirió un ritmo tranquilo. Cada día tenía su trabajo, remendar, alimentar, plantar, y cada noche terminaba con la calidez de voces firmes y el brillo de la lámpara de aceite. Los niños dormían toda la noche sin despertarse. Elara comenzó a cantar de nuevo, no en voz alta, pero a menudo por lo bajo mientras revolvía una olla o barría la cocina. Una mañana, mientras el sol se alzaba de un rosa pálido sobre la cresta, Elara se paró junto a los melocotoneros. Tocó suavemente una de las ramas, donde los capullos habían comenzado a hincharse en las puntas. Van a florecer, dijo. Marco estaba detrás de ella, poniéndose los guantes. Sabías que lo harían. Esperaba, dijo ella. La esperanza es algo diferente. Él la observó un largo momento. ¿Alguna vez piensas en lo que viene después? Ella miró la ladera donde Alma y Leo se perseguían por la hierba, sus risas haciendo eco. Solía pensarlo como un acantilado, algo de lo que caería si miraba demasiado lejos. Ahora se siente más como un camino. Él se acercó, apoyando una mano suavemente en su espalda. Estaba pensando en añadir otra sección al granero. Espacio para más ganado en otoño. Ella se giró hacia él, apartándose un poco de cabello de la mejilla. ¿Eso significa que te quedarás quieto para siempre? Su boca se curvó lentamente. Creo que ya lo hice. Ella se apoyó en él, la brisa matutina tirando del dobladillo de su vestido. Entonces empezaré a coser mantas más pesadas antes de que vuelva la helada. Esa noche se sentaron en el porche después de que los niños se acostaran. Las estrellas eran densas sobre ellos y las ranas habían regresado al arroyo, sus graznidos bajos elevándose como una canción desde la oscuridad. Elara apoyó los pies en el regazo de Marco, con los ojos entrecerrados. No creo que supiera lo que se sentía la quietud hasta ahora, dijo. Él le acarició lentamente el arco del pie, de forma distraída. ¿Te sienta bien? Pensé que me asustaría, dijo ella. La paz. Pensé que sería como esperar a que algo saliera mal. Pero no es así, negó con la cabeza. Se siente como lo que he estado buscando sin saber su nombre. Él miró hacia los campos donde la luz de la luna plateaba la hierba. Quiero construirte un verdadero salón, con una ventana que dé al este, para que puedas ver salir el sol mientras escribes. Ella se sentó, sorprendida. ¿Recuerdas eso? Él la miró a los ojos, cada palabra. Ella no respondió. Simplemente le tomó el rostro entre las manos y lo besó, lenta y completamente, como si estuviera sellando algo que había esperado demasiado tiempo. Él la atrajo a su regazo, los brazos alrededor de su cintura, y se quedaron así hasta que el aire se enfrió demasiado y la lámpara interior parpadeó baja. A mediados de mayo, Elara había comenzado a escribir historias por las tardes. Alma se acurrucaba a su lado con retales de tela y Leo dibujaba animales en trozos de pergamino en la mesa. Marco talló un marco de madera para su tabla de escribir y lo colgó en la pared sobre su escritorio. Nunca dijo mucho sobre sus historias, pero limpiaba el cristal de la lámpara 2 veces por semana para que ella pudiera ver mejor y le construyó un taburete para que apoyara los pies. Una tarde, Alma puso un papel doblado en la mano de Elara. «Es tu historia», dijo. La dibujé. Elara la desdobló con cuidado.
Un dibujo de una casa grande con el sol saliendo detrás, dos niños en el patio y una mujer sosteniendo un libro junto a un hombre con un sombrero. Incluso acertó tus botas, dijo Marco, asomándose por encima del hombro de ella. Elara giró el papel en sus manos, con la garganta apretada. Es más que una historia, es la verdad. Ese verano, los melocotoneros florecieron. No del todo, no todavía, pero lo suficiente como para cubrir los más cercanos con delicadas flores que revoloteaban con el viento como encaje esparcido. Leo extendía una mano ahuecada para atrapar los pétalos. Elara observaba, su brazo enlazado con el de Marco. Darán fruto el próximo año, dijo ella. Él asintió. Estaremos aquí para probarlos. Con el tiempo, Marco añadió esa segunda sección al granero. Llegó más ganado. Alma comenzó a recitar cosas que había aprendido de Doña Clara sin que se lo pidieran. Leo construyó una casa para pájaros y la colgó de los aleros. La casa se llenó con el sonido de los lápices arañando, las ollas hirviendo a fuego lento y las botas golpeando el porche. Y una tarde, con el cielo claro y la brisa cálida, Elara tomó la mano de Marco y lo llevó a los árboles. Quiero otro hijo, dijo ella. Él no parpadeó. Entonces lo tendremos. Ella sonrió. Quiero que sea tuyo esta vez, desde el principio. Él le tocó la mejilla, el pulgar apoyado cerca de la comisura de su boca. Siempre lo habría sido. Esa noche, mientras yacían enredados bajo la ventana abierta, con el aire nocturno suave en su piel y el sonido del arroyo a lo lejos, ella susurró. Me devolviste todo lo que creí perdido. Marco le rozó los labios por el hombro. Tú te lo devolviste a ti misma. Yo solo mantuve la puerta abierta. Se quedaron dormidos así, la cabeza de ella en su pecho, el brazo de él alrededor de su cintura, el aroma de los álamos flotando desde los árboles. Y cuando el viento cambió de nuevo, trayendo consigo la promesa del otoño en lugar de una advertencia, no lo temieron. Porque las raíces eran profundas ahora, la casa estaba llena, y el amor, una vez algo frágil que no se habían atrevido a nombrar, se había convertido en un fuego tranquilo y constante que no se apagaría. Si esta historia resonó en ti, si el coraje de Elara te inspiró a creer en nuevos comienzos, y si el amor inquebrantable de Marco te demostró que el hogar se construye con el corazón, entonces te encuentras en el lugar correcto. No solo contamos romances, sino relatos de resiliencia, esperanza y el poder transformador del amor en las circunstancias más difíciles. Si crees en las segundas oportunidades y en el valor de construir un hogar con amor y no con fortuna, asegúrate de darle me gusta, suscribirte y activar la campanita. Cada semana te invitamos a cabalgar con nosotros hacia el corazón del oeste, donde cada puesta de sol es una promesa y cada historia es un testimonio de que el amor, cuando es verdadero, echa raíces para siempre.